Buen día, hermanos. Es un gusto estar otra vez con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y el pasaje que hemos elegido tiene que ver un poco con lo que vieron ustedes a la mañana en la escuela dominical, acerca de la preparación que como cristianos, como sacerdotes del Dios Altísimo, tenemos que tener para el servicio dentro de en este mundo, más en estos tiempos tan conflictivos, en el que también tenemos que comportarnos un poco siguiendo el ejemplo del Señor y ser también como Él, como piedras, ¿no es cierto?, afirmados en la roca, inconmovibles, porque Él es inconmovible. Vamos a leer un pasaje de 2 Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 19 hasta el 26. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Y este es en el contexto de ese versículo que tantos conocemos nosotros y algunos sabemos de memoria, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo había tenido un disgusto hacía poco. Unos hermanos llamados Himeneo y Fileto se habían extraviado en pos de falsas doctrinas acerca de la resurrección, y eso lo había golpeado. Y un poco como que el Señor conoce a los suyos. Eso es algo que lo consolaba, ¿no es cierto? Pero igual, hermano, les recomiendo, o te recomiendo, hermano Timoteo, porque a él se dirigía, que te apartes de iniquidad, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor debe apartarse de la iniquidad, del pecado, de aquellas cosas que nos estorban, porque el Señor nos conoce y sabe lo que podemos hacer. Y nos habla de esta metáfora de la casa, que seguramente estaba pensando él en el templo de Jerusalén, con esos utensilios hermosos en oro, plata, que servían para el trabajo de los sacerdotes, y habla de esos utensilios que servían para usos viles y para usos honrosos. Y uno se puede poner a pensar en qué se diferencia, si son todos utensilios dentro de la casa de Dios. Pero es que tenemos que elegir lo mejor, hermanos, porque el Señor no se merece menos. El Señor dice 3 cosas interesantes. Dice: huye de las pasiones juveniles. Muchas veces, pretendiendo salvar las almas y buscar servir al Señor, nos encontramos con que en realidad buscamos el éxito espiritual. ¿Cuántas personas se convierten? ¿Cuántas personas vienen a un culto? ¿Cuántas personas vienen a la escuela dominical? ¿Cuántas personas participan de un Zoom, como en este momento, ¿no es cierto? Y medimos el éxito espiritual de esa manera. Pero el Señor lo mide de otra cosa, de otra manera, ¿no es cierto? Porque nosotros no salvamos almas. Las almas las salva el Señor. De la misma manera que nos ha salvado a nosotros, o que continúa salvándonos y sacándonos todas aquellas cosas que realmente hacen que sus hijos se vean muy, muy feos, muy tristes. Y se huye, pero sigue la justicia, la fe,
el amor, la paz, desecha cuestiones necias e insensatas, o sea, cuestiones de palabras que no hacen a la esencia de las cosas, ¿no es cierto? Porque ellos causan el extravío y después nos extraviamos en pos de cosas más serias. Empezamos por unas cositas, prohibiendo cosas o aprobando otras, diciendo que algún tipo de comportamiento es mejor que el otro, o que nos agrada más, o que la iglesia necesita gente más de este estilo, y después terminamos negando verdades profundas de la palabra de Dios como Himeneo y Fileto. Ahora fíjense qué interesante el lazo que nos tiende Satanás, porque él dice, huye, sigue, desecha. Y eso nos da la impresión de que nosotros tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para hacer la obra de Dios. Que no está mal, que no está mal, porque eso prueba que realmente queremos agradarle a Él y ser útil en su obra. Pero también nos genera la ilusión, el lazo de Satanás, de que nosotros hacemos la obra y que la obra tiene que ver con nuestras capacidades o nuestras habilidades o nuestras planificaciones. Y después contamos a la gente y vemos que tuvimos éxito. Y nos enorgullecemos y ahí empezamos a deslizarnos como sabemos todo, ¿no es cierto? Esto sí que nos lleva a confusión. El hecho de querer trabajar más y más para el Señor. Y Satanás usa este celo bendito y santo de sus consagrados para hacerles caer en un pozo, cautivos de una trampa de Satanás. Porque como dice Juan capítulo 1, Él nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. No dice de hacernos hijos de Dios, no tenemos poder para hacernos hijos de Dios y para hacer la obra, no, de ser hechos hijos de Dios. Y la obra es de Él. Y la obra es de Él. Utensilios de barro, como dice Jeremías en su metáfora del alfarero, ¿no es cierto? Una metáfora interesante, porque él muestra como él vio un alfarero y como le salió mal una vasija, tomó un hierro y la quebró. Y ese es el mensaje que le tenía que decir al pueblo de Israel, un mensaje duro. Pueblo mío, como hace el alfarero, me voy a ver obligado a hacer yo. Y quebrarlos a ustedes, no sean como ellos. Y me acordé de un tema de alfarería, no porque yo sepa algo de hacer vasijas o de manejar arcilla, pero sí conozco gente que sabe. Y no es tan fácil como parece, ¿no? Como dice el dicho, no es soplar y hacer botella. Como si soplar y hacer botella fuera tan fácil, ¿no es cierto? Pero no es tan fácil tampoco hacer vasijas de arcilla. En primer lugar, porque la arcilla viene en panes secos de tierra, como ladrillos, ¿no es cierto? No tan duro, pero así. Después hay que desmenuzarla. Y después hay que limpiarle las piedritas. Y después hay que agregarle agua para que tenga la humedad exacta. Y eso lo hace el alfarero, el que sabe a dónde quiere llevar a la pieza. Y muchas veces esas piedritas que él desecha son importantes, porque cuando las va modelando con sus manos, no es que se produce un agujero cuando toca una piedrita, se produce un flor de rayón, porque la pieza va girando y se hace un flor de destrozo, que eso es lo que pasa cuando los grandes pecados atacan nuestras vidas. Pero en la arcilla hay otro problema. La arcilla, como la masa de harina, que es más blanda para manejar y más rica el resultado, ¿no es cierto? Tiene burbujitas de aire adentro. Y las burbujitas de aire no se notan. Las piedras se notan, las burbujitas no. Entonces el alfarero se ve obligado a golpearlas y golpearlas y golpearlas, a amasarlas profundamente hasta sacarle la última de las burbujitas de aire, que son un buen ejemplo de lo que es el pecado en nuestras vidas, porque las piedras las vemos enseguida, pero esas burbujitas que representarían esas cosas pequeñas, mentiritas, rasgos de carácter, tal vez un gesto violento, de cansancio, de fastidio, un mal gesto,
una mala intención, una mala respuesta. Son cosas que arruinan la pieza que va a hacerse. Porque cada una de esas burbujitas, después cuando se ponga la pieza dentro del horno, se va a convertir en vapor y ustedes saben lo que pasa con el vapor, se ensancha y explota. Y no es que queden agujeritos que de alguna manera se podrían disimular, hasta quedarían artísticos. No, quedan agujeros, todos dentados, feos, horribles, irregulares. Y en ese estado de su trabajo, el alfarero lo que tiene que hacer es agarrar un palo o un fierro y romper la pieza porque ya no sirve para nada. Ni siquiera la puede volver a hacer arcilla porque ya está cocinada. Hermanos, no caigamos en el lazo de Satanás. No creamos que llegamos, no creamos que la obra es nuestra. Pongámonos en las manos del Señor como la arcilla. No para que el Señor haga toda la obra, ¿no es cierto?, como algunos piensan y nosotros no hagamos nada. No, porque es un trabajo en conjunto. Nosotros confiamos y el Señor trabaja, porque Él nos moldea de distintas formas para llevarnos al propósito que Él ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Confiar, abandonarse, entregarse en las manos del Señor. Darle a Él las riendas de nuestra vida y de la obra que el Señor quiere hacer a través de nosotros. ¿Cómo nos cuesta largar las riendas? Dice que una vez iba un señor, lo leí en un libro, manejando un auto y de repente se encontró con alguien que iba con una mochila muy pesada, muy encogido el hombre. Y entonces paró, lo llevó, el hombre muy agradecido. Y cuando lo miró, claro, el hombre seguía con la mochila puesta y cargando el peso. Le dice, ¿por qué no larga la mochila y descansa un poco? Dice, no, porque estoy tan agradecido porque usted me está llevando que no quise que usted me llevara la carga. Y eso a veces, por exceso de agradecimiento, es agradecimiento, se lo decimos al Señor y queremos ser más sabios que Él. Él nos lleva a nosotros, ¿cómo le vamos a dar la carga? No nos perdonamos a nosotros mismos. El Señor nos perdona, pero nosotros no, porque hicimos cosas imperdonables. Tal vez hayamos hecho cosas como las que todo el mundo, pero no nos perdonamos. No hacemos las cosas que el Señor quiere que hagamos. Hermanos, entreguémonos en las manos del Señor. Busquemos sus manos para que Él nos guíe a hacer la obra que Él tiene preparada de antemano para cada uno de nosotros. Y seamos, en definitiva, lo que necesita el Señor, pero también este mundo, y más en este momento, vasos de honra, no de barro, sino de oro y de plata, como el Señor quiere que seamos, porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, lo mejor para usted. ¿Vamos a empezar a confiar en serio en el Señor? ¿O vamos a seguir cayendo en el lazo de Satanás, pensando que podemos hacer algo por el Señor, por nuestra propia cuenta, olvidándonos que la obra es de Él y nosotros somos sus instrumentos? Instrumentos, sí. Si no fuéramos en este momento como en el Señor, nos llevaría como instrumentos. Pero instrumentos de honra o instrumentos viles. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Cuánto está preparado para dar, para agradar al Señor? Que Dios le bendiga, hermano.